cualquier emergencia o evento, lo principal siempre será no perder la calma, cumplir con las normas de seguridad del lugar donde se encuentren y ayudar a quien más lo necesite. Bienvenidos y gracias por acompañarnos a esta importante jornada que durante 2 días reunirá a importantes profesionales e instituciones relacionadas al tema de análisis y prevención en gestión del riesgo de desastres. Este evento es organizado por el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres de la World Federation of Engineering Organizations, Subcomité de Agua y Clima y el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Bien, daremos inicio al evento de hoy y para ello saludaremos a nuestros expositores, autoridades e invitados especiales que nos acompañan. Doctor Jorge Bustamante Dawson, presidente de SEDAPAL y miembro del Comité de Gestión de Riesgos de Desastres. Doctor Juan García Quijano, de la empresa Hidroterra. Ingeniero José de Pierola, de la Sauder Perú. Doctor Wilson Suárez Alaiza, del CENAMI. Y finalmente el doctor Luis Icochea Sala, de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Saludamos a nuestras autoridades del Colegio de Ingenieros del Perú, miembros de la Orden, público en general, así como también a quienes nos siguen a través de nuestras señales en vivo, por la web SIP, plataforma Zoom y por streaming a través del Facebook, y en especial a los miembros de la comisión organizadora, quienes han hecho posible la realización de este importante evento. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. A continuación, invitamos al estrado al doctor Jorge Bustamante, presidente de SEDAPAL y miembro del Comité de Gestión de Riesgo de Desastres para las palabras de inauguración. Buenas noches, señores expositores, estimados colegas. En nombre del Subcomité de Agua y Clima, del Comité de Gestión de Riesgos de Desastres, de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería, le damos la más cordial bienvenida a esta jornada ENSO. La Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería fue fundada en 1968 con el auspicio de UNESCO y reúne a instituciones de ingeniería de unos 100 países, representando a más de 30 millones de ingenieros. Esta organización tiene 10 comités técnicos permanentes, uno de los cuales es el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres. A su vez, este comité tiene 3 subcomités, uno de los cuales es el Comité de Agua y Clima, que es el que está organizando este evento. Durante este año, o desde este año y por un periodo de 4 años, la conducción del Comité de Gestión de Riesgos de Desastre a nivel mundial ha recaído en el Perú a través del Colegio de Ingenieros del Perú. Entonces, el Colegio de Ingenieros del Perú está gestionando a nivel mundial las actividades del Comité de Gestión de Riesgos de Desastres. Dentro de las actividades que está desarrollando el Subcomité de Agua y Clima está la organización de este evento. La idea, bueno, conversando en el comité, decidimos que ante el inicio de un nuevo año hidrológico y la llegada de un nuevo niño, decidimos organizar un evento que analice este fenómeno y algunos aspectos preventivos para el 2019. En estos 2 días se conversará sobre modelos meteorológicos e hidrológicos, bioindicadores, infraestructura en medios fluviales, sistemas de alertas tempranas y efectos del fenómeno del Niño en la salud humana. Durante la jornada se analizará el fenómeno del Niño desde el punto de vista de diferentes especialidades.
El objetivo es colaborar en la construcción de un país que respete la naturaleza y de una sociedad cada vez más resiliente. Concretamente, en el desarrollo de obras de reducción de la vulnerabilidad, sistemas de atención de emergencias y a la continuidad de la operatividad de las instalaciones. Señoras y señores, agradezco el esfuerzo de los miembros del Subcomité de Agua y Clima, del Comité de Gestión de Riesgos de Desastres de la UEFEO y de todas las personas que han contribuido a la realización de este evento. Agradezco especialmente a los destacados expositores que se han dado cita para abordar desde diversas perspectivas la temática del fenómeno del niño. Muchas gracias y damos por inicio al evento. Muchas gracias, doctor Jorge Bustamante Dawson. Antes de dar pase a nuestra primera conferencia, brindaré las pautas generales a fin de manejar los tiempos adecuadamente. En la primera parte del evento, del día de hoy, presentaré 2 exposiciones. Cada exposición cuenta con 25 minutos. Luego se dará pase a las preguntas del público, con lo cual se cuenta con 10 minutos. Por lo que serán 3 preguntas del público presente, se les entregará un número a fin de llevar un orden, y 2 preguntas del público virtual. Se recomienda que las preguntas sean directas y concisas para respetar los tiempos. Luego tendremos un receso de 20 minutos, entre 8 y 8 y 20 horas, el cual será atendido en la cafetería del CIP. Para continuar con las 2 conferencias siguientes, el cual tendrá el mismo procedimiento anterior. Bien, a continuación tendremos la primera conferencia sobre el tema Fenómeno del Niño 2018-2019 y sus efectos en las precipitaciones, modelos y datos históricos, a cargo del expositor Dr. Juan García Quijano. Antes de invitar a nuestro conferencista, conoceremos un poco de su trayectoria profesional. Es magíster y PhD de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, con estudios avanzados en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Tiene más de 18 años de experiencia en el ámbito de modelación matemática de ecología e hidrología. Tiene amplia experiencia en programación y adaptación de modelos, incluyendo el uso de información satelital para aplicación en modelos. Ha desarrollado métodos de evaluación de impactos ambientales basados en indicadores numéricos objetivos y marcos de tomas de decisiones. Su experiencia abarca proyectos de investigación estudiando el funcionamiento y manejo de diferentes tipos de ecosistemas, desde tropicales, en áreas montañosas en Nepal y Ecuador, bosques de tierras bajas en Bolivia, bosques mediterráneos en España, plantaciones subtropicales en Sudáfrica, hasta bosques templados y plantaciones bioenergéticas en Bélgica y Holanda. Su trabajo ha sido publicado en revistas científicas especializadas de primer nivel. Además, ha elaborado, ejecutado y coordinado proyectos internacionales en América, África y Europa, aprobados y financiados por la Unión Europea. Ha dirigido proyectos de Michiquillay, Glencore, Yanacocha, Edgel, Safranal, Colpa, Bacus, Sedapal y proyectos multinacionales y multidisciplinarios de investigación académica. Recibamos con un caluroso aplauso al doctor Juan García Quijano. ¿Funciona? No, este es el de ustedes. Sí. Ya, no hay problema. Buenas noches, ya. Muchas gracias por la oportunidad. Lo que voy a presentar en este momento es un breve análisis de modelos y datos históricos
sobre cómo cambian las precipitaciones con respecto al fenómeno del Niño y qué es lo que sabemos hasta ahora. En la empresa lo que hacemos son estudios hidrológicos e hidrogeológicos. Entonces lo que muchos clientes me preguntan es, oye, ¿va a llover más o va a llover menos? Básicamente eso es lo que quieren saber todos. Entonces, empecemos un poquito con la condición actual. La NOAA es el organismo internacional o el organismo americano, pero a nivel internacional, que sigue con más detenimiento el fenómeno del Niño y sus evoluciones, ya sean positivos como el Niño o negativos como la Niña. Ya desde agosto, más o menos, se sabe que el Niño se va a dar. Y el Niño indican todos los modelos que va a ser un niño débil. Yo no soy experto en meteorología, sino en hidrología, pero me apoyo en esto para tratar de predecir qué es lo que va a pasar. Bueno, cuando se tiene más de un 75% de probabilidades, en meteorología básicamente se dice que ya es un hecho. Y lo que está por definirse es la intensidad. A estas alturas todos los modelos indican que va a ser un niño débil. Esta es la última imagen del 7 de noviembre de las condiciones climáticas o las condiciones de la temperatura del mar en la zona tropical. Más o menos aquí está la zona 3.4, que es la que manda, y las zonas 1 y 2 que están aquí, ¿no?, que nos afectan directamente. Quiero hacer solo hincapié en que una cosa es el fenómeno del Niño, como el del 98, el 2016, y otra cosa es el Niño costero, que es un mecanismo aparte, que no es un mecanismo global, pero que nos afecta mucho y que solo tiene impacto en la zona 1 y 2. Insisto, yo no soy experto en meteorología, pero por favor, si alguien cree que estoy equivocado, tiene preguntas, me lo indican. Esta es la foto más reciente para corroborar la situación actual. Ya estamos por sobre el punto 5. Esta es la condición del mar ya con el mes de octubre completo. O sea, ahorita ya se está validando lo de noviembre, pero a octubre ya hemos pasado aproximadamente el grado. Estas son las anomalías sobre la temperatura promedio para esta época del año en la zona 3.4 y en la zona 1.2, que es la que nos afecta. ¿Okay? Entonces, ¿por qué no se declara el Niño todavía? Porque los protocolos se establecen para tratar de ver si es un niño, tienen que ser 3 meses continuos que superen ese umbral de 0.5 sobre la temperatura normal. Entonces, es por eso que no se declara, pero a estas alturas, y ya con lo que se ha monitoreado, se sabe que el niño se va a dar y es un niño débil. Ahora, ¿cuál es el pronóstico según los diferentes modelos? Yo tengo por costumbre revisar los modelos norteamericanos, que son 6 o 7. Hay algunos europeos también, pero veo sobre todo el Climate Forecast System versión 2, que según mi pobre y humilde experiencia es un modelo climático que se ajusta bien a lo que pasa en Perú sobre todo, ¿no? Y este modelo indica que son varias condiciones, varios modelos los que se aplican, como ven aquí, varias líneas, pero la tendencia central es que esté alrededor de 1 o menos de 1.5. ¿no? Y en la zona 1+2, que es la nuestra, se espera que el niño no pase el umbral de anomalías del 1, pero sí va a pasar el 0.5. Entonces, básicamente, estos dos datos nos indican que va a ser un niño débil. No llegaría a un niño fuerte o muy fuerte, ¿no? O intermedio siquiera. Ahora, habiendo establecido eso, y que las probabilidades indican que todo se va a dar un niño débil, yo trato de responder la pregunta que siempre me hacen y en las diferentes zonas de Perú, porque no es lo mismo Trujillo o Piura que Arequipa o Puno, o Ucayali, por decirles, las cosas son diferentes. Entonces, haciendo una revisión histórica de cuáles han sido los niños y las niñas, ¿no? Yo encuentro en la historia reciente del 2004 al 2006
como niños débiles, y los muy fuertes del 97-98 y el 2015-2016. ¿Por qué presento estos dos casos si solo nos vamos a concentrar en el niño débil? Por la incertidumbre. Es decir, en la naturaleza no hay reglas de tres. Ahora voy a mostrar, ustedes se acuerdan que en el 97-98, como en el 83, yo era niño y estaba en Chiclayo, en estos dos periodos, Piura, Chiclayo, se inundaron. Justo yo estaba de campamento y nuestros sleeping amanecieron, ¿no?, flotando en agua. Pero en el 2016, que fue mucho más fuerte en términos generales, los niños fueron más, el del 2015-2016 fue más fuerte que los anteriores, el efecto en las precipitaciones fue todo lo contrario, para nuestra sorpresa. Los resultados no se los esperaba a nadie. En el mundo científico y el mundo académico, ninguno de los modelos climáticos globales acertó. Vamos analizando. He tratado de buscar las imágenes más fáciles de asimilar. Este es el niño débil, la condición de la temperatura en el mar y las condiciones de anomalías de lluvias. Es el mejor gráfico que he conseguido en la NOAA. Y como ustedes ven, hay incrementos de precipitación en un niño débil del 2004, pero muy leves. En cambio, en los del 2006, que también está categorizado como un niño débil, las precipitaciones fueron mucho mayores. Entonces, es difícil para un niño débil estimar cómo se van a distribuir las precipitaciones. Ahora, esta es información con la que nosotros hemos procesado de imágenes de satélite del TRMM y lo hemos traído a 1 kilómetro de resolución. Este es el fenómeno de enero, febrero y marzo del 98, si se acordarán la mayoría, pues prácticamente fueron diluvios en el norte del país, mientras en el resto del país, excepto Puno, ¿no?, el sur de, bueno, casi todo Puno, hubieron lluvias intensas, ¿no? Entonces, como les decía, el 2016 se esperaba que sea tanto o peor, porque el niño iba a ser más fuerte en términos de intensidad de anomalías del mar. Pero para nuestra sorpresa, fue un año extremadamente seco el 2016-2017. Nadie se esperaba eso. Bueno, yo estoy tratando de hacer una presentación corta porque sé que las incertidumbres aquí y van a tener más preguntas. Pero básicamente esto es lo que la experiencia nos dice. Ahora, revisemos los modelos y lo que ya está pasando ahora en este momento. El primer modelo, he revisado todos, pero por cuestiones de tiempo no podemos explayarnos mucho. Entonces, como les digo, a uno de los modelos que más les tengo confianza es el Climate Forecast System versión 2. Este es el centro o los que operan este modelo, ¿no? Entonces, aquí también está en términos de anomalía de la precipitación. Este es noviembre del 2018 con condiciones iniciales de octubre. Se acaban de actualizar antes de ayer estos modelos, pero digamos, para efectos de esta charla, estas imágenes todavía son válidas. Entonces, según esto, estamos en la zona positiva y digamos que en las sierras, toda la sierra peruana, va a llover más de lo normal, de 1 a 2 milímetros por día. Si eso lo multiplican por el mes y cada quien sabe cuánto llueve en su zona, pueden tener una idea aproximada de cuánto va a llover. Lo que no podemos decir ahorita es cómo se va a distribuir, si va a haber una precipitación, si todo eso, estos 30 o 40 milímetros de exceso en el mes van a caer en 5 horas, en 6 horas o en 12 horas. Eso es lo que no sabemos todavía. Entonces, esto sería para diciembre del 2018 con las condiciones iniciales de octubre, pero baja la intensidad de las anomalías. Ahora, si vemos en enero, cambia radicalmente. Más bien, ahorita está lloviendo, pero según este modelo, a partir de enero, las precipitaciones van a disminuir, y no en poco, sustancialmente en toda la sierra, con respecto al promedio del mes, acuérdense siempre. Este es febrero, donde aumenta un poquito más, y este es marzo. O sea, a pesar de que, si lo ven en términos generales,
a pesar de ser un fenómeno del Niño, en promedio, durante esta época de lluvias, el promedio es que va a llover casi igual o un poco menos. Y ya les voy a decir por qué creo que este modelo es el que más se ajusta. El otro modelo que también es interesante es el NCAR CSM4. Aquí tienen el título completo, ¿no? Normalmente hay 7 modelos, yo miro estos dos, el CFS y el del NCAR, que le hicimos en corto. Si ustedes ven, noviembre y diciembre tienen bastante consistencia con los del modelo anterior. Es decir, y si ustedes ven ahorita las noticias, este mes de noviembre, ahorita estamos ya 14 en quincena, están habiendo precipitaciones regulares, no digamos muy fuertes, pero sí hay lluvias sobre lo normal en diferentes partes del Perú, está en las noticias, ¿no es cierto? La diferencia con este modelo es que este modelo predice, el NCAR, que enero, febrero y marzo va a haber precipitaciones mucho más intensas de lo normal. Ahora, he presentado estos dos modelos para que vean todos los dos rangos, los dos aspectos de lo que dicen los modelos. Ahora, en la comunidad científica se estila mucho coger el promedio de todos los modelos y eso es lo que presento a continuación. Lo que van a ver aquí es el promedio de todos los modelos juntos. Debo decir que esta es una simulación muy especial únicamente para América del Sur. O sea, estos modelos, aparte de correr los modelos globales para todo el planeta, también se centran en zonas. Y si fuera necesario, por ejemplo, el CFS, el modelo CFS, ya tiene predicciones diarias para Latinoamérica. Bueno, sigamos adelante. Entonces, los promedios de todos los modelos me dicen que sí, que enero, noviembre, que es un hecho, o sea, en noviembre y muy posiblemente en diciembre, los modelos no se vayan a errar, porque ya están viendo, todos los modelos han dicho que noviembre va a ser un poco más lluvioso de lo normal. Y, insisto, ya estamos viendo que es un hecho. Diciembre, muy probablemente todos los modelos coinciden en que así va a ser. Ahora, cuando promedio los modelos para enero, febrero y marzo, todos son positivos, pero en el límite. Eso es lo que dicen estos modelos. Ahora, acuérdense que ¿cuál es el promedio de las precipitaciones en esta zona, costa norte? Son muy bajos, entonces, aunque las anomalías son positivas, no se van a notar aquí. Ahora, les he presentado lo que dicen los modelos, las proyecciones. Nosotros tenemos 20 años de datos de precipitaciones diarias y ya validadas en diferentes zonas del país. Esa es nuestra especialidad, ¿no? Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es lo que dicen los datos históricos. Y ya les presento solo un resumen. Estoy presentando el 2004, el 2009, 2010, el 2014 y 2015, que fueron niños débiles. O sea, estos ya no son proyecciones, no son modelos, sino son datos históricos que nosotros tenemos. Y como ustedes ven, en todos los niños débiles, la costa peruana ha experimentado menores precipitaciones a lo normal, en diferentes grados. Insisto, esto es para un niño débil, solo he sacado esos años específicos. ¿Y cómo he obtenido estas imágenes? Promediando los 20 años de datos que tenemos y viendo sobre ese promedio de 20 años, lo ideal sería que fueran 30 o 40 años, pero no tenemos datos completos a nivel de país así. Entonces, lo he hecho con lo que tenemos, ¿no? Pero en la sierra y en la selva del Perú, la condición sí cambia. Por ejemplo, en el niño débil, y estos dos escenarios son los más probables, no ha venido hoy día el doctor, ¿cómo se llama?
que está ahorita en el Senami, se me fue su nombre, apellido japonés. Él tiene un estudio muy interesante publicado, que por ejemplo la precipitación en la selva del Perú se correlaciona directamente con los índices del Niño de la zona 3.4, pero esa es la selva. O sea, en términos generales, lo que yo esperaría es que en la selva del Perú llueva mucho más de lo normal, pero en cambio en la costa y Sierra Central, lo que mi experiencia me dice de los datos históricos y de los modelos que tengo es que llueva menos de lo normal. Las intensidades no son extremas, están cerca al cero, pero va a llover menos de lo normal. Estos análisis también lo hemos hecho por cada año, enero, febrero y marzo, si alguno tiene interés en conocer más en detalle. Pero la imagen anterior, el slide anterior, sería el resumen. Básicamente he tratado de mantener la presentación bastante corta. Y, bueno, el último es, esperamos confirmar, la NASA tiene un servicio de imágenes. Este es el último periodo lluvioso antes del 2016. Esta es la precipitación cada 30 minutos. Y esperamos, bueno, ellos son muy amables, han creado este video para nosotros y espero tener este video para el fenómeno del 2016 y este nuevo niño que espero pedirlo en julio o agosto de este año. Bueno, aquí termina mi presentación. Espero no haya sido muy larga. ¿Preguntas? Muchas gracias, doctor Juan García. Daremos inicio a las preguntas. Buenas noches, muy buena exposición. Quería hacerle una consulta. Los resultados que usted mostró indica que son los promedios de los años. En realidad no habría alguna influencia de las épocas, ¿no? de los estacionarios, modelos estacionarios, por ejemplo, en estadística estacionaria. Sí, a ver, no es una regla general, pero digamos que en promedio la época más lluviosa es noviembre-diciembre, que empieza la época de lluvias, y la más lluviosa siempre es enero, febrero y marzo. Varía un poquito en el norte, en el sur del país, pero digamos esa es la regla general. Y el promedio de lluvias durante junio, julio y agosto, septiembre, son muy bajos. Si yo elimino el promedio de lluvias, o sea, si quito la estacionalidad de la época seca, la tendencia no va a cambiar. Disculpa. La tendencia no va a cambiar. O sea, insisto, no he pretendido hacer una presentación científica, pero estoy bastante seguro de que los resultados van a ser los que estoy diciendo. O sea, puedo refinar los análisis. La primera limitante es que a nivel de país, como país, no tenemos ninguna estación en el Perú, tiene 20 años de datos completos. El Senami tiene como máximo 85 estaciones completas, con más de 30 años, que valdrían para hacer análisis climáticos, incluyendo fenómenos del Niño, el calentamiento global y eso. Pero son 85 puntos en todo el territorio. Y de esos la mayoría debe estar concentrados, pues no deberían, están concentrados en la costa y algunos en la sierra. En la selva casi no tenemos nada, entonces sin esta tecnología no podríamos analizar cambios en la selva. Me parece interesante, pero cuando hablamos de modelos, es un poco complejo, ¿no? Sí, por eso estoy separando lo que dicen los modelos,
¿no? Y estoy presentando todo el espectro, como este que es muy positivo, o sea, creo que ya exagero, sobre todo en enero, febrero y marzo, el modelo de Lenca, pero el otro, el Time and Forecast System, que es al que más le tengo confianza y además es el que coincide con los datos históricos que yo tengo. O sea, cuando comparo modelos con análisis de datos, por muy pocos que sean, 20 años no es poco, pero no es lo ideal. Deberían ser 30 o 40 o 50. Pero cuando comparo los dos resultados, la experiencia me dice que este modelo es el que más lleva razón. Obviamente me puedo equivocar. Es simplemente el mejor análisis que se puede hacer con los datos que hay disponibles, ¿no? Gracias. Sí. Sí, bueno, gracias por la exposición. Quería preguntar si tienen análisis regionales, porque por ejemplo, ahorita los reservorios están muy bajos en Piura y no así en La Libertad y el sur del Perú, ¿no? ¿Cómo sería el comportamiento de las regiones? Sí, sí, esperaba una pregunta así, porque como les decía al principio, no es lo mismo que llueva ni siquiera entre Tumbes o Arequipa, llueve diferente que en Tumbes, que en Trujillo, perdón. E igual, ¿no? No es lo mismo la lluvia en el norte de Arequipa que en Tacna. Tengo los datos para hacer los análisis, pero no, hasta el momento no los he hecho, ¿no? Estos análisis los he realizado especialmente para esta presentación, pero sí se podrían hacer a nivel regional, que en realidad sería lo más adecuado, ¿no? Ingeniero, disculpe. Entre sus tantos contactos, yo pienso que la hidrografía de la Marina, que tiene tantos años en la selva, porque usted dice que no hay datos de la selva, entonces ellos deberían apoyar, o no sé qué interrelación tienen con ellos para poder obtener datos, pero hasta lo que yo conozco, porque desde el año 71, que fui por la primera vez, ya había un servicio de hidrografía allá, entonces ellos deben tener datos de selva, ¿no? No hay, o sea, a ver, lo que sí tienen algunos datos, que el CENAMI ha tratado de capturar todos ellos para ponerlo en la base, pero aún así la selva es el territorio más extenso del Perú y en comparación a la costa, tiene pues un 10-15% de los puntos que tiene la costa, y eso, ¿no? Siendo generoso. O sea, lo que vengo a decir es que en cuanto a estaciones meteorológicas, nos falta bastante todavía, ¿no? Sobre todo la variabilidad de precipitaciones en la sierra peruana. Como ustedes saben, la topografía crea microclimas, afecta mucho la dispersión de vientos, entonces ahí también necesitamos más estaciones. La falta de datos es característica del Perú, ¿ya? Buenas noches, gracias por la información. Quería preguntarle, en el antiguo Perú, los preincas e incas tuvieron mucho manejo de cuencas. ¿Algo de eso se podía desarrollar en nuestro país para que no tengamos tantas desgracias en las cuencas del norte, por ejemplo? Sí, el manejo de cuencas es un concepto que se está tratando de integrar al manejo de las diferentes zonas del Perú, por ejemplo, lo que ahora se llama concepto de ordenamiento territorial, ¿no? Lo ideal sería tratar de cuadrar las actividades humanas dentro del nivel de cuencas, ¿no? Dentro del nivel de cuencas, todo el mundo debería hacerlo. Hay esfuerzos serios que los están haciendo. Yo trato de seguir muy de cerca los planes de ordenamiento territorial de Ayacucho, de Piura mismo, de la cuenca del río Piura.
Pero en general nosotros tenemos una falta de apoyo político, ¿no? Y eso se traduce en presupuestos. Pero sí debería haber muchos más estudios, ¿no?, al respecto, obviamente. No hay preguntas virtuales, por lo tanto agradecemos y despedimos al doctor Juan García por su excelente exposición y por compartir sus experiencias con nosotros. Muchas gracias. Continuando con nuestro programa, tendremos la segunda conferencia sobre el tema Experiencias sobre el comportamiento de obras en cauce de zona sur occidental del país ante impacto del ENSO, a cargo del expositor, ingeniero José de Pierola. Antes de invitar a nuestro conferencista, conoceremos un poco de su trayectoria profesional. El ingeniero José de Pierola es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Tiene estudios de maestría en Ingeniería Hidráulica en la Universidad Nacional de Ingeniería y estudios de posgrado en Italia, Instituto de Física Teórica de Trieste, en España, en la Escuela de Hidrología, en Holanda, en el Instituto de Hidráulica de Delft y en Alemania, en la Universidad de Hannover. Es profesor honorario de la Universidad Nacional Agraria La Molina y profesor de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería en la UNI. Ex profesor principal de la UNI y asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue director del Laboratorio Nacional de Hidráulica de la UNI. Miembro del CIP, del IAHR, del AGU, del APIA, del IAHS, actual presidente de la APIA del Perú y fue presidente del 17º Congreso Latinoamericano de Hidráulica en Lima en el 2016 y del Segundo Congreso Nacional de Relaves en Lima 2017. Ha presentado trabajos en congresos latinoamericanos de hidráulica, en el IAHR en varios países y desde el año 2005 es gerente de recursos hídricos de la empresa Sauder Perú Cooper Corporation. Recibamos con un caluroso aplauso al ingeniero José de Pierola. Bueno, ante todo, quiero agradecer al Colegio de Ingenieros por invitarme a presentar un poco la experiencia que he resumido en dos casos realmente en la zona sur, donde vengo trabajando ya varios años y donde hay pues componentes tanto de modelamiento climatológico, un poco de hidráulica fluvial y también la parte de sedimentología. Bueno, sí. Con eso lo pasamos. Bien. Bueno, como ustedes verán en la presentación, pues uno de los elementos fundamentales para poder hacer trabajo, desarrollar experiencia es la información hidrometeorológica. Nosotros en la empresa tenemos una red más o menos interesante, continua. Tenemos una información que creo y considero que es de buena calidad, de tal manera que permite hacer una serie de análisis muy interesantes. El siguiente. Voy a tratar de sistematizar esto en 5 puntos. Bueno, este es un esquema muy claro, muchos de ustedes lo conocen, pero es más o menos el esquema que siempre me gusta presentar para ver cómo es que se presenta y cómo avanza el tema de la precipitación en la zona sur de Perú, en la latitud 17, pues las masas de aire, la ubicación de la ciudad de Tacna está en la vertiente occidental, Cuajón y Toquepala, que son nuestras áreas de operación, están en la
justamente en la vertiente occidental también, sobre los 3.000 metros aproximadamente, pero las lluvias normalmente vienen desde la parte oriental, de tal manera que en la zona de Puno, en la parte de la sierra de Cusco y Madre de Dios, pues tenemos precipitaciones que están por encima de los 1.000 milímetros, y en la zona occidental de los Andes, donde estamos nosotros ubicados, la parte más alta, las precipitaciones anuales llegan a 400 a 600 milímetros normalmente. Ese es el esquema tradicional y típico que ocurre, y en la parte baja, pues hace unos 2 o 3 años hemos tenido un comportamiento anómalo, aunque visto desde la perspectiva histórica no es una anomalía pues muy poco común, sino se presenta regularmente en la costa del Pacífico, solo que esta vez tardó en llegar, cual está relacionado con la presencia de precipitaciones que se originan por el calentamiento de las masas de aire, del calentamiento de las masas del mar Pacífico, más o menos a esta latitud, por un debilitamiento de la circulación de sur a norte, y hizo que se presenten pues masas de aire húmedo que provenían desde la parte baja de la cuenca, es decir, desde la zona del Pacífico. Pues bien, entonces en una cuenca como estas, que normalmente es la que tenemos, una cosa es la presencia de las lluvias en la zona alta de la cuenca y otra cosa es la presencia de lluvias en la zona intermedia, en la divisoria que hay entre las cuencas que van hacia el Pacífico, en esta parte, de tal manera que esta es una zona muy interesante, muy vulnerable. Aquí en el río Rímac se presentaron precipitaciones también en esta zona que hicieron que se activen muchos de estos pequeños cauces y generen lo que conocemos normalmente como huaicos. Y entonces en las cuencas de la zona sur, que son realmente cuencas pequeñas porque la longitud que hay normalmente entre la parte más alta y la entrega al mar, pues no pasa de los 200 kilómetros, estamos hablando de 100, 120, 150 kilómetros, y con gradientes que van desde los 4.500 hasta 0, pues tenemos una cuenca relativamente pequeña, más o menos con este tipo de sistema de drenaje, y que generan una precipitación, un escurrimiento muy particular. Entonces, las lluvias normalmente provienen de la parte oriental, cubren la parte alta de la cuenca, y esto es lo que ocurre normalmente en un año tradicional y típico de lluvias. Sin embargo, cuando hay un fenómeno como el que se presentó el año 2016-17, pues hay un efecto de precipitaciones que vienen desde la parte baja y que superponen al comportamiento típico de la precipitación convectiva orográfica que tenemos en esta parte, lo cual origina un comportamiento muy especial y por lo tanto la presencia de estos picos que son muy característicos en los años especiales y donde hay una presencia del ENSO. Pues en base a esto, acá tienen ustedes una vista de cómo son las cuencas estas peladas que tenemos en esta parte occidental, y esta vista muestra más o menos cómo es la cuenca alta, donde hay más o menos cobertura vegetal, pero no tan intensa como pues se espera en la zona norte. Otro elemento que es importante en el comportamiento tanto del escurrimiento como de la distribución de la escorrentía está relacionado al tipo de sistema de drenaje que se presenta en la zona sur. Por la presencia de volcanismo, la zona sur del Perú tiene una presencia de la zona altoandina, es un volcánico sedimentario, de tal manera que la emergencia del barroso, sobre todo en la cuenca del Ocumba o en la cuenca del Sama, ha generado un tipo de distribución de cauce, no necesariamente de tipo opinado, más va entre el paralelo y el dendrítico, de tal manera que las precipitaciones que van por encima de esta línea que he puesto de referencia, pues generan los escurrimientos característicos en la zona sur que son muy especiales. El doctor García lo ha hablado, solamente quería hacer esto de referencia. Pues sabemos que el comportamiento en la zona sur y las lluvias en la zona sur están asociadas al comportamiento del fenómeno del Niño, tanto en el Niño 3 y 4 como el 1-2. Y entonces, esto es un trabajo que recogimos del año 2015-2016, y lo que siempre vemos y que hemos visto hoy día también en la gráfica del doctor García es que la incertidumbre en el mes de septiembre, de noviembre o diciembre todavía es alta en relación a lo que puede ocurrir entre los meses de enero, febrero y marzo. De tal manera que el tema de incertidumbre está muy presente normalmente en el comportamiento de las precipitaciones que se pueden dar
en la zona sur del Perú, y esto un poco entra dentro del campo de las probabilidades en la medida en que, pues a pesar de la información que tenemos, es muy difícil realmente establecer las condiciones que pueden darse en la zona sur frente a la presencia de un niño débil o un niño fuerte. De tal manera que nosotros trabajamos con un tema que para nosotros es muy importante, que es la presencia de sequías en la zona sur del Perú. Hicimos un trabajo con la Universidad de Wisconsin, el Departamento de Climatología y de Ingeniería Civil, para ver y tener una idea de qué cosa puede pasar en el comportamiento de las precipitaciones en la zona sur en base a la información que podemos disponer hasta el mes de noviembre. Normalmente el fecha de cierre de información que consideramos es la lluvia que tenemos en la zona altoandina y también la presencia de temperaturas y presencia de la información que podemos recabar del comportamiento tanto del niño 1 y el niño 2. Entonces, trabajamos con ellos pues, una aproximación de hasta, en este caso, 5 modelos de aproximación. Una, utilizando información del niño 1 y niño 2, y nos daban un nivel de error pues, bastante alto en relación al tema de la prognosis de las precipitaciones en la zona sur. Trabajamos luego la ubicación y el comportamiento del niño 3 y 4 y los niveles de error también se mantenían. Entonces comenzamos a investigar un modelo multivariado con un elemento principal de la anomalía de precipitaciones de meses anteriores y pues establecimos este modelo que es el PCR, que pues resultó con un 77%, no ajustaba mucho en relación a los dos modelos anteriores, y luego incorporamos un modelo de tendencia. El modelo de tendencia es un modelo que no ve solamente la variable, sino el comportamiento de las variables de las anomalías de temperaturas en la zona del niño 3 y 4. Entonces, se combinó este modelo 3-4 con las tendencias, y las tendencias trabajaban desfasajes del orden 2 o 3 meses para poder establecer el comportamiento. Y pues mejoramos un poco y el error todavía sigue siendo alto. Y por último, trabajamos un modelo inverso, trabajando a partir de los comportamientos de los déficits de precipitaciones, tratamos de incorporar el comportamiento de temperaturas de la zona y también del niño 3-4 y logramos un modelo que va en el orden del 69% de error. Pero como ustedes verán, pues el nivel de error todavía se mantiene en este orden, 69, o sea, no llegamos a bajar este nivel de aproximación para poder conocer qué pasa en el comportamiento de las precipitaciones en la zona sur. Entonces voy al tema. En base a esta información, a este esquema de modelos, la idea era tener la información en el mes de noviembre para saber si el próximo periodo húmedo de enero, febrero y marzo será un periodo seco, será un periodo húmedo. Dividimos en cuartiles el sistema, de tal manera que sea muy húmedo, húmedo, seco o muy seco, y entonces de esa manera poder tener una idea de cuál es el comportamiento del aporte de precipitaciones a nuestro sistema de utilización del agua, porque tiene que ver mucho con los programas de producción que podemos desarrollar y programar para el siguiente año en base a la presencia de las precipitaciones. Entonces ya esto tiene una connotación no solo de planeamiento, sino también una connotación de tipo pues, de gestión económica. Y entonces acá probamos 2 años, el año 2017, de enero, febrero y marzo, hicimos una verificación hasta noviembre de 2016 y el valor promedio que se obtuvo de este periodo fue del orden de 312 milímetros para un conjunto de 29 estaciones que teníamos en la zona sur y que estábamos controlando, y chequeamos el comportamiento de los modelos que habíamos trabajado. Entonces, como ustedes verán, pues no hay una correlación, no hay una definición muy clara en relación al comportamiento de los modelos, y se hizo el CES, también es una aproximación que se trabajó utilizando varios modelos globales, hasta 7 modelos globales, pues trabajamos el comportamiento del año que venía en función de la precipitación, y un poco era la prognosis que teníamos con este modelamiento global utilizando información hasta el mes de noviembre. Y entonces, como ustedes verán, hay una diferencia pues más o menos
no marcada, pero sí existe una diferencia interesante entre lo que es el valor real y lo que daban los modelos. Y para el año 2018 hicimos el mismo ajuste, hicimos el mismo tratamiento y pues el valor de la precipitación del Niño y los que teníamos pues tampoco ajustaban muy bien, lo cual nos ha llevado a una conclusión muy interesante. El año 2018, o sea, el último verano que tuvimos, encontramos que hay una diferenciación de la lluvia entre la zona alta y la zona intermedia o baja. O sea, entre los 3.000 o 2.500 y los 3.500 hay un comportamiento distinto al que hay en la precipitación de los 3.500 hacia los 4.500. Por lo tanto, un modelo generalizado puede dar una aproximación, pero evidentemente se acerca muy poco a lo que nosotros esperábamos definir como presencia de años muy secos o secos o muy secos. Y entonces, ese es un tema que a la fecha lo tenemos en este nivel. Estamos entrando a trabajar otra etapa del proyecto para poder diferenciar el comportamiento de las precipitaciones de la zona alta y la zona intermedia, a efecto de tener un mejor conocimiento de lo que podría ser el comportamiento de la sequía, diferenciando ya no en espacio, sino en altitud también. Pues eso está ahí. Este año ya estamos en el mes de noviembre, vamos a tomar la información hasta fines del mes de noviembre y haremos otra corrida para ver qué pasa en el año 2019 en relación a las posibilidades del comportamiento de la presencia del año seco, año muy seco en la zona alta o en la zona intermedia de la cuenca. Y entonces, uno de los temas, y más a propósito al título de la presentación, está relacionado al tema de los sedimentos, ¿no? O sea, esta gráfica me pareció interesante mostrarla porque, pues, de acuerdo a ese trabajo hecho por este autor Moreno en el año 2014, está asociada la presencia del transporte de sólido, evidentemente, a la presencia de un niño o no. Y en la zona sur también, porque a pesar de que en la zona sur los descargas y los flujos son pequeños, las condiciones de las cuencas permiten un intenso transporte de sedimentos que está asociado al comportamiento de las estructuras hidráulicas que uno puede desarrollar en la zona. Y nosotros tenemos un reservorio que se llama el reservorio Torata, que está construido sobre el cauce del río Torata, esto está en la región Moquegua, y que es un reservorio que solamente lo utilizamos para retener el agua, porque aguas abajo de acá de la presa tenemos el desarrollo del pit, o sea, de la mina. Y lo que hacemos es retener el agua y a través de estas compuertas evacuar el agua y entregarla aguas abajo al valle, de tal manera que la capacidad máxima de este sistema de conducción es de 10 metros cúbicos por segundo. El nivel de salida está gobernado por el nivel del agua en el reservorio y evidentemente que en estiaje el flujo que ingresa es el flujo que sale. No hay utilización de parte de nosotros de esta agua que queda almacenada en el reservorio. Este reservorio también no tiene ni vertedero de demasías ni tiene purga de sedimentos. Es un reservorio sellado solamente con una compuerta, con dos compuertas realmente acá en dos niveles y 3 válvulas de salida para evacuar el agua hasta el caudal de 10 metros cúbicos por segundo. Entonces acá viene un tema que es muy interesante. Todo el sedimento que llega se queda en el reservorio y una parte pequeña pasa como sedimento suspendido a través de las compuertas. Bien, este es el flujo, ustedes pueden ver, este es el flujo que ingresa, es prácticamente un mud flow, le llaman, ¿no? Esto es un flujo con alta concentración de sólidos. Hemos tenido oportunidad de hacer muestreos en este cauce, porque este es el mismo cauce, solamente que esta fotografía está aguas arriba y esto está aguas abajo, y hemos tenido niveles de concentración de hasta 80 gramos por litro en el sedimento que está llegando al reservorio. Y el agua que sale del reservorio sale controlada. Este es el sistema de compuertas, les mencionaba las tres válvulas de salida, y el flujo del agua pues sale con 0.3, 0.4 de sedimento, que es realmente muy poco en comparación con la cantidad de material que está llegando. Este es
más o menos el comportamiento. Esta es una vista del reservorio en la época seca, realmente, cuando el agua está retenida y está ingresando y saliendo. Y este es el comportamiento de las descargas que llegan al cauce. Como ustedes verán, el río prácticamente en la época seca está en 300, 400 litros y en la época húmeda levanta hasta 30 metros cúbicos por segundo, 15 metros, 20 metros cúbicos por segundo, y la intensidad del transporte de sólidos es inmensa. Entonces, hemos hecho ya a la fecha campañas desde el año 2008 hasta la fecha y tenemos registro de los valores de sedimento retenido. Hemos hecho el cálculo del sedimento en suspensión que ingresa y tenemos un seguimiento muy más o menos detallado del comportamiento del material que está quedando en el reservorio, del comportamiento granulométrico del material, y ahora estamos trabajando el modelamiento hidrodinámico y el modelo de sedimentación que se da en el reservorio para conocer cuál es la posible vida útil del reservorio. Sin embargo, por la operación que hacemos, levantamos el nivel en la época húmeda, este nivel de agua se levanta y en la cola se deposita el material grueso, de tal manera que el material grueso, al quedar expuesto aguas arriba, después cuando el nivel del reservorio baja, disminuye, lo extraemos mecánicamente y todos los años hacemos este trabajo de extracción de sólidos, de tal manera que este es un trabajo casi permanente. A la fecha hemos extraído más de 250,000 metros cúbicos de sedimento. Este sedimento está clasificado, está trabajado, y entonces estamos ahora trabajando un modelo muy interesante de comportamiento de sólidos en el reservorio, considerando que es un reservorio de paso y no necesariamente un reservorio de sedimentación, porque hemos hecho batimetría, hasta 5 batimetrías, y encontramos que el límite entre el sedimento y el agua es muy inestable. Hay un buffer zone, una zona buffer, donde pues lo que hay es una mezcla entre sedimento y agua que permite no definir exactamente cuál es el comportamiento del lecho de fondo. Ese es otro ejemplo, otro trabajo que tenemos en curso y que hemos desarrollado, que es en una pequeña cuenca, la cuenca del río Locumba, cuyo hidrograma les muestro para que tengan una idea de cuál es el nivel de variabilidad que tiene el río Locumba. En una pequeña quebrada, nosotros tenemos una toma de captación para tomar agua y poder llevarla a las operaciones. Esta toma es lo que llamamos la captación de quebrada honda. Pues tenemos una licencia de 60 litros por segundo, y entonces trabajar 60 litros por segundo en un cauce de este tipo, pues en la época seca nos llevábamos casi todo el agua y habían usuarios, aguas abajo de la cuenca, que necesitaban agua. Y en la época húmeda, cuando la quebrada tenía 300, 500, 600 litros por segundo, no podíamos captar el agua porque sencillamente pues venía esto con sedimento, con material de suspensión y de fondo, de tal manera que no podíamos captar tampoco los 60 litros. Entonces, la idea fue hacer un sistema de captación por filtración de fondo. Y construimos un barraje, como ustedes pueden verlo, de tal manera que el agua que llega aquí se infiltra o se percola y colocamos un sistema de drenaje en la parte baja. No hay tampoco mucho espacio para hacer un desarenador, de tal manera que el sistema funciona como desarenador también. Tomamos el agua y el agua la llevamos a la línea de conducción que está ubicada hacia aguas abajo, de tal manera que este barraje se constituye en un sistema de captación en época de crecidas y en época seca, y el agua con el sedimento pasa por encima, de tal manera que pues, podemos hacer la captación. Sin embargo, hay que hacer un trabajo de mantenimiento del sistema de filtros. Hicimos un trabajito muy interesante, hicimos un modelo físico incluso en la operación y reconstruimos cuál era el sistema. Hicimos un modelo de filtración de aguas, un modelo de flujo medios porosos, trabajamos el modelo y logramos dimensionar el filtro que necesitamos en la parte baja. El tema aquí que viene, como ustedes podrán ver acá, ese es el sistema de filtros. Tenemos el muro de contención, un enrocado grande, un sistema de filtros y el dren de captación. Los
diseñamos el sistema de los layers, de los filtros, para poder hacer la filtración del agua. En general, pues el modelo indicó que podíamos sacarlos en época de húmeda, estamos hablando del orden de los 100 litros por segundo, en época seca de 35 a 40 litros por segundo, lo cual el sistema pues lo permitía. Sin embargo, al final tenemos que resolver un problema de mantenimiento de los filtros, porque esto de todas maneras se colmata, se satura, a pesar de que el material grueso o el material de arrastre pasa por el barraje, pues siempre tenemos que hacer un trabajo de mantenimiento, y eso evidentemente es un poco complicado, pero evidentemente es posible ejecutarlo para poder mantener el sistema en operación, en funcionamiento. Pues bien, en base a esto, yo quisiera retomar solamente algunos puntos que creo es importante mencionar hoy día, la oportunidad que tengo de estar frente a ustedes es: necesitamos trabajar el tema de prognosis de lluvias y de sequías en la zona sur. Tenemos información, tenemos la tecnología, tenemos los recursos, y lo que se trata es de establecer alianzas, establecer mecanismos por los cuales podamos hacer un avance en este tema de la prognosis de lluvias y sequías, utilizando la información que hay disponible en la red y en los centros de investigación. Necesitamos conocer más el comportamiento del flujo de cauces de fuerte pendiente y con escasa vegetación. O sea, estos modelos de comportamiento de escorrentía, pues hasta ahora, por más que hay mucha experiencia en el mundo, pues estos sistemas requieren siempre de un ajuste adicional, sobre todo tratándose de cuencas pequeñas. Y lo otro es la captación en cauces, que es el gran tema, ¿no? O sea, cómo tener un sistema de captación en cauces de gran transporte sólido y retención de sólidos sin costos altos de mantenimiento y operación. Es otro de los temas que necesitamos abordar y trabajar constantemente. Y el otro gran tema es, lo estaba comentando ahora con Wilson, era el tema de medición de flujos y sólidos en zonas de fuerte pendiente. Hay que tener mucho cuidado a la hora de instalar sistemas de medición de flujos y también de sólidos en estos ríos de fuerte pendiente, porque al final muchas de las estaciones que instalamos se quedan colgadas, se quedan fuera de operación, y por más que pongamos un sistema de control en tiempo real, pues no obtenemos la información que queremos, básicamente porque los conceptos fundamentales de la hidráulica fluvial no se aplican adecuadamente en la instalación de estaciones hidrométricas. Pues esto es lo que quería mencionarles a ustedes y quería comentarles, y si tuvieran alguna pregunta, pues con todo gusto. Muchas gracias, ingeniero de Pierola. A continuación, la ronda de preguntas, ¿no? Daremos inicio a las preguntas. Por favor, levanten la mano. Sí. Muchas gracias por la exposición. Y mi pregunta es, la modernidad de la información, tengo entendido que en algunos países están utilizando satélites geofísicos. En el Perú todavía creo que eso no lo hemos aplicado. ¿Qué nos puede informar, ingeniero? En el Perú estamos utilizando ya información satelital para poder complementar información de campo. O sea, tenemos estaciones meteorológicas, ahí usted habrá visto, he mostrado 29 estaciones que nosotros controlamos, pero en la zona sur hay más de 65 estaciones meteorológicas. Sin embargo, para poder verificar que las estaciones estén trabajando o no trabajando bien, necesitamos la ayuda de la información satelital. Otro de los temas, por ejemplo, que hay, y que alguna vez lo hemos conversado con el doctor García, es las estaciones meteorológicas o pluviométricas que tenemos ubicadas en las cuencas, ¿están ubicadas correctamente? ¿Son representativas? En la teoría de muestreo se dice, yo tengo una población tan grande y diseño un sistema de muestreo para tomar una cantidad muy pequeña de información y en base a eso hago inferencia de la población.
Igual, en precipitación, tengo un universo de lluvia. ¿Dónde ubico mis estaciones? Para que la información que yo tenga de esas estaciones me dé una información más completa de todo el panorama. Muchos años, desde mi época de profesor, nos enseñaba, las estaciones meteorológicas deben estar ubicadas en los sitios accesibles porque son los sitios donde se puede ir a controlar. Sí, esa es la componente de operación y mantenimiento, pero la componente operacional de representatividad, felizmente ahora la podemos trabajar a partir de información satelital. Buenas noches, ingeniero José Perola. Excelente exposición, felicitaciones. Esta es una muestra clara de academia, investigación y empresa, ¿no es cierto? En Sauder, Perú. Felicitaciones nuevamente. Mi pregunta es la siguiente. Cuando realiza el modelo, hay un efecto escala. El tamaño de las partículas influye en los resultados. Entonces, quería saber si había hecho algún análisis en cuanto a ese tema, ¿no? Del efecto escala. Y el otro, en relación a los resultados obtenidos en la representatividad de los mismos. Muy interesante la pregunta y es una oportunidad de hacer un análisis muy preciso. Cuando hicimos el modelo físico para poder diseñar el sistema de layers en el sistema de filtración de la captación esta de fondo, nos encontramos con un tema. Cuando uno hace un modelo gravitacional, utiliza el modelo de Froh. Cuando uno quiere hacer un modelo de filtración de escurrimiento en tuberías, en líneas de presión, utiliza el modelo de Reynolds. Entonces, hay un momento en el cual el modelo de Froh y el modelo de Reynolds casi conversan. Pero el problema es que uno tiene que decidir, ¿utilizo un esquema en base al modelo de Reynolds o al modelo de Froh? Y nosotros decidimos utilizar un modelo de Froh. Sin embargo, al final, como usted lo menciona, pues los resultados no fueron precisamente los más precisos. Hay aproximación al comportamiento de la filtración, pero evidentemente no hemos logrado lo que queríamos. Entonces, ese es un punto que, bueno, desgraciadamente pues estoy abocado al tema de la gestión del recurso, pero hay un tema de investigación muy interesante. ¿En qué momento juntamos un modelo de Froh con un modelo de Reynolds y de acuerdo a la necesidad del modelo optamos por uno o por otro? Porque eso es lo que puede diferenciar la escala que puede uno utilizar en el modelo. Entonces al final nos quedamos con una escala 1 en 10, lo reproducimos y bueno, tenemos hasta un 60-70% de aproximación al flujo, pero no logramos lo que queríamos, que era posiblemente un 80-85. Ese es el tema. Gracias. Gracias. Bueno, sí, felicitaciones, excelente la exposición. Un par de preguntas. ¿Han podido hacer una correlación entre lo que ocurre en noviembre y lo que ocurre en marzo? O sea, en cada año algún dato de precipitaciones en noviembre y su correspondiente precipitación en marzo del siguiente año. ¿Qué grado de ajuste han encontrado, si es que lo han hecho? Y la otra pregunta es respecto a los sólidos. ¿Has hecho algún cálculo con alguna de las fórmulas y comparando, ya que tienes tan buena información del volumen de sólidos que llegan a estas quebradas, porque prácticamente puedes hacer una evaluación anual de la cantidad de sólidos que transporta el río? ¿Has hecho alguna comparación entre las fórmulas y lo que en la realidad te ha dado? Sí, gracias. Voy a comenzar por la última, que más la tengo ahorita en la mano. Cuando nosotros trabajamos el estudio del transporte sólido de fondo y el total, nos aproximamos al modelo Einstein modificado, y al Meyer-Peter-Müller, que es el que se utiliza y que vino de Suiza, porque los suizos tienen. Entonces, pero una forma de calibrar más o menos la ecuación era aplicar la ecuación en una sección, ir 5 o 6 kilómetros aguas arriba, aplicarla nuevamente ahí y aplicar 10 kilómetros de aguas arriba. De tal manera que tengo 3 secciones de distintas condiciones de gradiente
granulometría, velocidades y todo, para calibrar la ecuación. Y la ecuación de Meyer, Peterman y Müller pues salió un poco ventajosa. No necesariamente de la información, como pues todo lo que sabemos de sedimentos es que la dispersión es muy amplia, pero más o menos establece el comportamiento. Ahora, pero hay otro tema que es importante en estas cuencas. Hay mucho transporte de fondo o material que no es producto del arrastre mismo del cauce, sino viene por deslizamiento. De tal manera que hay mucho material anguloso que es reciente, que distorsiona la cantidad de sedimentos que realmente transporta el cauce en estado de equilibrio. Porque las ecuaciones de Einstein y de Meyer, Peterman y Müller suponen un equilibrio de transporte entre lo que entra y lo que sale, pero en estos cauces no se da esa condición. Y lo otro era, para el modelo de prognosis, vimos una opción es trabajar la información, la lluvia del mes de noviembre, pero optamos por trabajar el niño 3-4 del mes de noviembre para relacionarlo con la precipitación de enero, febrero y marzo. Pero nos dimos cuenta que la correlación era muy pobre, por eso el modelo 3-4 tiene un error alto, y introducimos la tendencia, o sea, la variación, la derivada de la precipitación, de la anomalía de temperaturas. O sea, no las temperaturas en sí, sino la derivada, o sea, la variación de las temperaturas respecto del comportamiento de la precipitación de enero, febrero y marzo. Se mejoró el sistema, pero entendemos que necesitamos hacer un ajuste adicional por esta diferenciación de precipitaciones de la zona intermedia y la zona altoandina por el efecto que tiene el flujo que viene desde el otro lado. Y la presencia de la ¿cómo se llama?, de la alta boliviana, es otro tema, ¿no? Ok. Gracias. Agradecemos y despedimos al ingeniero José de Pierola por su excelente exposición y por compartir sus experiencias con nosotros. Muchas gracias. Hemos culminado con la primera parte de nuestro programa de hoy. A continuación tenemos un break de 20 minutos y continuaremos luego con las dos exposiciones finales. Pedimos su colaboración para salir en orden y por favor no dejar sus pertenencias. Muchas gracias.